Que Bueno, ya, sí, ya. Perfecto. muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este espacio de clases espejo, en conjunto con el profesor Carlos Gutiérrez y mi persona, Isabela Wiles. Sean muy bienvenidos todos los estudiantes del profe y mis estudiantes a este espacio para que compartamos en torno a el tema del lenguaje y del pensamiento y de los procesos psicológicos básicos que va a trabajar el profe Carlos Gutiérrez. Entonces, la idea es que vamos a dar la clase pues entre. En principio va a intervenir el profe Carlos contándonos acerca de la sensación, la atención y la memoria, los procesos de sensación, atención y memoria, y posteriormente intervendría yo para contarles acerca del tema del lenguaje y el pensamiento, específicamente de la relación entre estos dos procesos psicológicos superiores, que ha sido pues, un tema de inquietud para la psicología durante tanto tiempo. Entonces esa sería la dinámica. Acá están ya mis estudiantes, no sé si, profe, si de tus estudiantes hacen falta más, si los esperamos o si arrancamos de una vez. Dentro de mis estudiantes veo a Cindy, es como tal, y vamos a mirar acá, ¿no? No hay más conectados. Yo entiendo por el tema de que yo soy en nocturna, entonces tal vez están ocupados Ah, trabajando. ok, Igual ok. pues se deja la grabación y yo lo cargo es a YouTube. Yo después te comparto el link para que pues los estudiantes también lo puedan ver la grabación si alguno no pudo estar todo el tiempo, y también de cara pues para que cualquier persona pueda disfrutar de estos espacios de construcción académica. Bueno, perfecto. Entonces me voy presentando. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, soy psicólogo, especialista en gerencia en riesgos laborales, seguridad salud en el trabajo y maestrando en educación. Específicamente vengo con el curso de sensación, atención y memoria de la Uniminuto, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la seccional Cúcuta. Entonces, bienvenido siempre, Cúcuta, cualquier cosa, aunque los calores han estado terribles, pero cualquier cosa a la orden. ¿Cómo será? Sí. Sí. Entonces vamos a darle compartir. Probablemente pueda que a veces se salga lo de, ¿cómo es que se llama? La cámara en desenfoque. Precisamente es un tema más como de Teams, no sé cuál. O sea, la pandemia pasó y los problemas de la pandemia se mantuvieron, pero bueno, es curioso. Listo. Entonces me confirman si ya están visualizando la Sí, ahí presentación. estamos viendo, ahí estamos viendo. Perfecto. Entonces, arrancaríamos con un breve ejercicio en donde podemos ver de una forma bastante sencilla el tema del lenguaje, teniendo en cuenta de que para realizar todo el proceso superior del lenguaje es necesario que pasen previamente otros procesos, digámoslo así, en segundo plano, podría decirse. ¿En qué sentido? En el hecho de que yo tengo que visualizar, en este caso como es material de tipo visual, entonces tendría que llegar y reconocer los signos y símbolos, reconocer, por ejemplo, los dibujos, y ese reconocimiento de información lo lograríamos a través de ¿qué? De la sensación, y posterior a ello, en la parte de la percepción, cuando específicamente ocurre el proceso de mantener la atención focalizada, poderla ser selectiva en cuanto al estímulo, conectarlo con lo que es la memoria, que sería memoria en tres modalidades. Memoria sensorial, que más o menos se encarga de agarrar 5 a 6 segundos el tema de esos estímulos. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro le dé el chance suficiente en la parte de los núcleos geniculados laterales para enviar ese contenido ¿a qué? A la corteza visual primaria y secundaria, donde va a ocurrir todo el procesamiento de la información de carácter visual, y luego se articula con ¿qué? Con lo que es la parte de las áreas específicas del cerebro relacionadas con el lenguaje, con la comprensión del lenguaje específicamente, que estaría más por la zona parietal, temporal, de la parte izquierda del hemisferio izquierdo como tal. Entonces, allí es donde podemos llegar y conectamos la parte de la neurociencia involucrada dentro del procesamiento de la información, y la articulación con qué, con específicamente aquellos recuerdos que en este caso pasaríamos a memoria a corto plazo en la medida en que yo interpreto todo el contenido, y también memoria a largo plazo con específicamente la parte semántica, es decir,
toda esta información, esos contenidos que, por ejemplo, en los ejemplos que estamos visualizando, estarían acordes para que para niños pequeños, niños que estarían hasta ahora cumpliendo con los requisitos, pasando allá en primero primaria, en donde ellos ya están en la competencia, más que todo en la imagen del lado izquierdo, para reconocer pues, las palabras, ya a mitad, más o menos a mitad de curso, que reconozcan pues, todas las palabras, la unión y demás, y cómo puedan llegar y conectarlos, qué es lo que se les está solicitando. Mientras que el segundo ejercicio del lado derecho, puntualmente va a tener más un componente de, por ejemplo, el segundo, tercero, donde ya tiene una comprensión, en donde tienen que reconocer qué elementos faltan a partir de qué, de memorias previas y conectándolo con lo que está solicitándose en el momento. Entonces, es en la medida en que básicamente yo comprendo cómo ocurre desde un proceso más básico hasta un proceso superior que se gestiona pues, todo el procesamiento de la información y a su vez respondemos frente a los estímulos a nuestro entorno o de nuestro entorno. Entonces, es un ejercicio muy sencillo como tal, lo pueden visualizar y pasaríamos con ello a la siguiente parte, que es el tema de un modelo de funciones ejecutivas. Lo llego a mencionar principalmente por su utilidad con respecto a cómo se gestiona todo el proceso. O sea, no solamente llegar a entender que ocurre la parte de sensopercepción, que ocurre la parte de atención, que pasa después a memoria, pasa después a la emoción, a la motivación, y luego sí al pensamiento y al lenguaje, sino que es entenderlo como una serie de subprocesos que ocurren en simultaneidad. Nosotros o el ser humano no puede llegar a procesar la información de manera aislada, no es que ocurra primero uno y luego el otro, sino que realmente está todo el tiempo funcionando. Es como cuando uno abre en el computador el tema de panel de recursos con Control Shift Escape y directamente ahí te dice cómo están pasando los procesos en la CPU. Entonces es algo muy similar, todo ocurre en simultaneidad y por eso el modelo de Anderson de funciones ejecutivas me parece muy chévere precisamente por ello, porque llega y te plantea lo que es flexibilidad mental, lo que es la dirección de metas, lo que es el procesamiento de la información y el control atencional. Y allí deja implícito que ocurren tanto los procesos básicos como los procesos superiores. ¿Para qué? Para precisamente interactuar con el entorno, que a fin de cuentas es uno de los motivos pues, esenciales a la hora de estudiar esta área de la psicología, que sería la psicología experimental, y donde específicamente podríamos ver cómo ocurre de primera instancia, que por ejemplo, lo que es el control atencional y luego se va hacia el procesamiento de la información, en donde el control atencional es necesario que se dé la atención selectiva, precisamente para fijarnos en un estímulo. Por ejemplo, cuando está hablando un profesor o cuando estoy viendo una ponencia, estoy viendo una serie, estoy viendo cualquier tipo de material y necesito que enfocarme en lo que dice. Necesito también autorregularme en la medida en que, en la que, por ejemplo, no puedo estar pensando en otras actividades externas o no puedo estar haciendo un dibujo y demás porque estoy centrado en la atención hacia el profesor, en lo que es lo que me está comunicando. Y en la medida en que entiendo qué es lo que me está comunicando, puedo entender entonces o ir acorde a la velocidad que dice el profesor, es decir, fluidez en cuanto al procesamiento de la información y también a la velocidad en cuanto a lo que el profesor está hablando y lo que yo estoy entendiendo, que es algo muy esencial. ¿Por qué digo que es muy esencial? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, el profesor empieza a hablar más rápido de lo que yo puedo llegar a comprender? O también, ¿qué ocurre si el profesor empieza a hablar más lento? Entonces, termina afectando el tema del procesamiento. No es porque, por ejemplo, no se esté dando el reconocimiento auditivo de los estímulos o no se esté dando el reconocimiento visual de los estímulos de carácter visual, sino que tiene que ver más con un tema de cómo se estimula y cómo estímulos monótonos generan ¿qué? Desconexiones. Y dichas desconexiones afectarían todo el proceso, en el caso académico, de un entendimiento a nivel académico, en el caso organizacional, pues de un entendimiento de las directrices o las instrucciones que se le asignan para esos componentes. Entonces, vuelvo y retomamos dentro de la atención, entonces para entender, por ejemplo, una ponencia, entonces, o lo que dice el profesor, estaremos atentos de manera selectiva a la voz del profesor, a su lenguaje no verbal, su lenguaje incluso verbal también, que es todo el proceso lexical. Luego, la autorregulación que yo tengo que tener en cuenta, ¿para qué? Para gestionarme y ponerme en disposición y de apertura necesaria para poder comprender lo que me están diciendo. El monitoreo que hace uno a nivel interno de, bueno, ¿qué es lo que estoy entendiendo? Esas preguntas que surgen en la medida
en la que voy atendiendo a la instrucción, en la medida en que voy conectando, ¿qué específicamente? Lo que me están diciendo es el estímulo sensorial que llega con mi memoria semántica, es decir, esas experiencias previas que me permiten decir, claro, el profesor está hablando de esto y lo estoy articulando con estos elementos que son afines a lo que se está disertando. Luego sigue el tema de la inhibición, que iría más de la mano con evitar específicamente que cualquier otro estímulo, por ejemplo, ruidos externos, tipo estruendos, tipo el compañero que está hablando, o un número del celular que llegue y llama, entonces hace la música. Entonces, cualquier tipo de ruido yo llego y lo inhibo. También esa inhibición no solamente ocurre con efectos externos, ocurre con eventos internos. Es decir, yo voluntariamente decido a qué quiero centrar la atención. Y en esa medida puedo llegar y conectarlo con cómo comprendo todo su contenido. Pero para hacer eso, por ejemplo, ya también tendríamos que ir conectando, depende de qué tanto me interesa lo que me está diciendo ese profesor. Es decir, saltaríamos en manera diagonal con dirección de metas. Y ahí tendría que ver con cómo yo interpreto el contenido, cómo planeo, cómo digo realmente lo que me están diciendo me es de utilidad. Cuando me es de utilidad, pues yo me centro aún más en poder entender esos procesos que ocurren de trasfondo. ¿Para qué? Para poder llegar a alcanzar los objetivos académicos o los objetivos organizacionales esperados dentro del contexto. Por eso también dentro, por ejemplo, de la planeación de un profesor cuando está dialogando, está bien, aquí dice que agregar a alguien, admitir, listo. Entonces, lo que les decía, entonces, recuerdan puntualmente, antes de que me distrajera con lo de admitir, iba puntualmente en el tema de la planeación, dirección de metas y cómo específicamente un componente, ya sea académico, un componente organizacional, era muy frecuente llegar y decir, bueno, yo presto atención a lo que me están diciendo porque es algo que me motiva, porque hay una motivación desde el componente emocional, desde la emoción básica hasta un proceso más superior, digámoslo así, que es la motivación, que puede ser un locus de control interno o un locus de control externo, y que a fin de cuentas determina específicamente qué. También elementos de la atención, el control atencional, y determinan también qué tanto esfuerzo quiero realizar para alcanzar el objetivo. Y se deriva de ello el tema de la flexibilidad mental. ¿A quién no le ha ocurrido que, por ejemplo, va a empezar a leer, por ejemplo, yo creería que a todos los que han visto el tema de neurociencias, al principio siempre tiende a ser algo bastante complejo, o el caso de estadística o toda la línea de psicometría, que lleguen y dicen, no, pero es que este tema de números, este tema de anatomía, neuroanatomía, es un poco bastante complejo, y allí directamente empieza uno a decir, bueno, voy a tratar de hacer este trabajo, me centro, periodos de qué, periodos de atención de 25 minutos efectivos, 5 minutos de descanso, método Pomodoro, por ejemplo, o puedo llegar y tener alternativas, por ejemplo, 1 hora atento y descanso 10 minutos, y directamente pues lo puedo llegar a organizar de esa forma, o hago ciclos de media hora de trabajo, ciclos de 5 minutos de descanso, precisamente para que hacer variaciones que mantengan la atención selectiva frente a ello. Y como en el momento en el que uno empieza a hacer la actividad, muy probablemente como es algo que yo no conozca me pueda dar dolor de cabeza, muy probablemente como es algo que yo no conozca o que se me dificulte, puedo llegar y sentir esa ganas de querer evitarlo. Y es entonces allí cuando a nivel interno surge el locus de control interno y directamente me dice que me motive a seguir allí, a persistir y crear la disciplina subsecuente que me va a facilitar el alcanzar el objetivo. Luego, entonces, cuando estamos hablando de esa estructura, tendremos que conectarlo con flexibilidad mental, en la medida en que, ¿qué? En que puntualmente estaríamos teniendo en cuenta elementos de la atención dividida, elementos de la memoria de trabajo, elementos de cómo comprendo los conceptos y los ajusto en la medida en que interactúo con ellos. Y para ello, entonces, requeriría de ¿qué? De toda una integración desde lo que estoy percibiendo por los diferentes órganos sensoriales, y luego lo empiezo a articular con elementos de experiencias previas que yo he vivido y que me dan la posibilidad de darle un sentido o un propósito. Y ahí se desprende lo que yo les comentaba del locus de control interno y externo, que me garantizan entonces decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para ajustarme? Teniendo en cuenta que la autorregulación, la inhibición, teniendo en cuenta qué tanto esfuerzo tengo que prestar para la velocidad de procesamiento, teniendo en cuenta cómo puedo planificar
mis actividades durante la semana, precisamente para, ¿qué? Para desarrollar la competencia frente a. Y en el factor, por ejemplo, de la construcción del tanto el pensamiento como del lenguaje, es como creo entonces un hábito que me permite realizar planeaciones y a nivel interno ir mejorando mi competencia. Entonces, en la medida en que yo empiezo a practicar ese tipo de acciones y empiezo a tener espacios idóneos para poder tener periodos efectivos de trabajo, puedo llegar y aprender, puedo llegar e involucrarme con todo el proceso y construir esa información o ese sistema de información es lo que estaríamos viendo con la siguiente diapositiva, que es un tema de un esquema de procesamiento, que en este caso, enfocándolo en el tema del lenguaje, tendría que ver que primero existe un estímulo, que sería la onda sonora, por ejemplo, en el caso si es auditivo, o un estímulo que sería básicamente la luz que yo puedo interpretar para reconocer los estímulos gráficos o la grafía. Luego ocurre que un proceso perceptivo, que la estructura en sí es la misma independientemente de lo que es el órgano sensorial. Siempre van a existir un tipo de receptor especializado, que si es para los ojos serían conos o bastones, y que si es para la audición estaría más el tema de los cilios, los otulitos como tal. Y entonces estarían allí ¿para qué? Para llegar a interpretar esa vibración. O si es, por ejemplo, el tema del tacto para poder leer lenguaje en braille, entonces tendría que ver el tema de los receptores de los corpúsculos que estarían ubicados en la parte sensorial del tacto. Entonces, ese es el proceso perceptivo. Luego, como luego en mi cerebro, dentro de la parte del tálamo, llega toda esa información y se distribuye. ¿Hacia qué? Hacia las zonas cerebrales o los lóbulos cerebrales involucrados en el procesamiento de la información, que requieren entonces información de carácter sensorial y motor a la hora de producir lo que vamos a entregar. Y en ese proceso lexical entonces se evocan aquellos elementos, por ejemplo, del discurso, si es de abajo hacia arriba, que es el procesamiento que vemos en la parte de la izquierda, que es que vemos un estímulo y lo vamos a interpretar y el proceso lexical es reconocer qué palabras están utilizando y qué palabras son acordes a mi vocabulario, al que yo tengo como individuo. Luego, cómo lo conecto a nivel sintáctico y que tenga una coherencia y una cohesión, y luego cómo lo conecto con qué, con ese componente semántico y pragmático del lenguaje, que depende específicamente de factores contextuales, como cuáles. Una forma muy puntual es la que vemos aquí en Cúcuta, que por ejemplo podemos utilizar ciertas palabras específicas para hacer referencia a la competencia de alguien. Entonces, por ejemplo, es muy común que podamos llegar y hablar de un pájaro para hablar del toche, que sería un tipo de turpial. Podemos estar hablando de la competencia en cuanto a la habilidad de alguien para decir, no es tan apto, tan competente, tan inteligente, porque le decimos hay mucho toche. Por ejemplo, es una expresión y que tiene que ver con, ¿qué? Con un elemento semántico y pragmático que se ajusta dependiendo del contexto. Y luego, por ejemplo, estaría la parte final, que es la representación del significado. Entonces, allí es donde ocurre todo el esquema del procesamiento. Y dicho esquema ocurre en forma bidireccional, es decir, todo el tiempo estoy recabando información, recolectándola, dándole un sentido, una ordenación para entender, me está diciendo tal cosa. Y luego, cómo esa información la tengo que estructurar para devolverla. ¿Y la tienen que devolver en qué? En la medida en que se evitan elementos de barreras de tipo físicas, barreras de tipo psicológicas, de barreras de tipo semántico. Entonces, estas barreras, por ejemplo, psicológicas, girarían en torno a elementos puntuales del sistema de creencias de cada individuo, teniendo en cuenta que el sitio, la parte geográfica donde se ubica, y barreras, por ejemplo, semánticas podrían estar más asociadas con el tipo de idioma o el tipo de lenguaje o argot empleado, teniendo en cuenta de que el vocabulario puede ser más o menos complejo en función de, ¿qué? De su audiencia. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría que pues, hubiera un pequeño espacio de debate, de diálogo. ¿Qué piensan al respecto de lo que se ha hablado o se ha comentado hasta el momento, chicos? Los escucho. Preguntas que hayan llegado a surgir. Pueden, si quieren, levantar la mano o abrir el micrófono, no pasa nada. Sí, yo estoy aquí mirando si hay alguna manito levantada. Ahí mismo.
Bueno, creería que de momento no han surgido alguna pregunta. Bueno, entonces vamos avanzando. Dentro de ese esquema o el procesamiento de la información, pasaríamos ¿a qué? A hablar, por ejemplo, de cómo mantenemos la atención específicamente centrada a la comprensión de los contenidos. Entonces, puntualmente, hay varios modelos atencionales. En el curso pues se han dialogado de varios, pero realmente el que más termina de como generar esa confianza o esa comodidad sería el de Baddeley. Y Baddeley lo propone a partir de tres grandes elementos, que sería el ejecutivo central como elemento base, que se encarga de, ¿qué? De dar un mayor control voluntario a otros factores, como lo son los dos elementos subordinados o esclavos, como lo decía Baddeley, en función de que del lazo articulatorio y de la agenda visoespacial. Entonces, el ejecutivo central está en el punto intermedio y es el que da instrucciones y permite realizar procesos como el del control atencional del modelo de Anderson, que puntualmente decía, bueno, ¿cómo me inhibo? ¿Cómo me controlo? ¿Cómo me autogestiono para poder llegar y comprender la información, poder ajustarla a través de la flexibilidad cognitiva en función de qué? De todos los estímulos de carácter auditivo, como lo es el lazo articulatorio, entonces lo asocio auditivo y lo asocio con la producción del lenguaje. Y ese lazo articulatorio entonces se estaría viendo reflejado en dos componentes. Cuando tenemos el diálogo subvocal o cuando tenemos ese diálogo vocalizado, es decir, el subvocal es, por ejemplo, el que nosotros utilizamos de esa vocecita interna y está allí para decirnos, hay que hacer tal cosa, tenemos que comprar tal otra, o cuando hacemos un cálculo matemático y decimos, no, 2 por 2, vamos verbalizando. Entonces, el subvocal es que lo digo mentalmente y el vocal o código verbal, entonces es que lo digo hablando, o sea, estoy recitando. De hecho, es algo bastante interesante porque normalmente a todos los niños se les enseña primero es cómo, que lleguen y lean la información en voz alta y de esa manera se les dice cómo va a procesarlo. Pero es curioso porque en la medida en que se lee en voz alta, se disminuye la capacidad que tiene la persona para qué? Para abstraer selectivamente la información y comprender la representación o el significado esencial de la comunicación. Entonces es como llego y puedo llegar y decirle a los chicos, porque igual tengo que hacer una parte de ese diálogo vocal para poder reconocer que el niño está leyendo correctamente, que está pronunciando bien las palabras, que está haciendo las pausas y demás, para luego interiorizarlo con ¿qué? Con la agenda visoespacial, que ese diálogo vocal disminuya y se incremente la agenda visoespacial para que él pueda reconocer cuáles palabras son las claves en función del significado o en función de ese contenido más de elemento de representación semántica, es decir, o de utilidad pragmática. Puntualmente es llegar y comprender que todo enunciado o toda oración debe recopilar específicamente elementos claves para entender la representación de lo que se quiera decir. Entonces, es llegar y ajustar esa estrategia desde lo pedagógico puntualmente para primero reconocer cómo se está produciendo el lenguaje, cómo lo está leyendo, cómo lo está diciendo, qué palabras las está diciendo bien o cuando se presentan dificultades, para luego llegar y subsanarlo durante ese proceso, clarificar las dudas o las inquietudes o las dificultades que el chico pueda llegar a presentar, que en etapas tempranas pues suele ser muy de confusión de algunas palabras, B con la D, la P con la Q, y también pues, el tema de que pueda llegar a omitir fragmentos de la palabra. Entonces, como yo a partir de ese diálogo vocal, código verbal, le entiendo sus debilidades y empiezo a hacer los ajustes. Y luego en la transición entre primero hasta tercero, ya le voy fomentando esa competencia desde la agenda visoespacial, que a fin de cuentas, ¿de qué trata la agenda visoespacial? Es básicamente la manipulación activa de qué? De información de carácter visual. Entonces, en esa medida yo puedo favorecer y estimular con imágenes, por ejemplo, los signos y símbolos del lenguaje, o por ejemplo, con otros elementos visuales que me favorecen el proceso de, ¿qué? De activación de la memoria de tipo semántica y la activación también de la memoria de tipo episódica. En algunas ocasiones puede ser de mucha utilidad para evocar el proceso de aprendizaje, porque pues ahí también hay que tener en cuenta que las personas pues procesan la información de diferentes modalidades y hay canales de aprendizaje, desde lo visual, auditivo o más kinestésico. Entonces, dependiendo de eso, pues se hacen acciones para que la persona
interactúe con el canal de aprendizaje que es más familiar o más afín o siente mayor preferencia, precisamente para lograr hacer pues, un proceso de aprendizaje más integral o más a profundidad, de mayor involucramiento. ¿Listos? Luego, dentro de esta parte del esquema del contenido, es importante articularlo ¿con qué? Con factores como, por ejemplo, la construcción de los conceptos. Que estos conceptos, ¿cómo los elaboramos? Los elaboramos a partir de categorías. Y esas categorías pueden ser simples o complejas. Y de hecho, dentro de los propósitos de las categorías, vemos acá que aparece que es permitir al individuo integrar la información con el propósito. ¿De qué? De entenderla, manejarla, predecirla, manipularla y controlar la información. Y esto es bastante interesante porque aplica todo el proceso y varía en función del ciclo vital en el que se encuentra. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, para niños, cuando están ocurriendo, por ejemplo, el proceso preescolar, en donde ahora están adquiriendo los prerequisitos para desarrollar el proceso del lenguaje, ya sea bueno, fortaleciendo el nivel del lenguaje hablado y ya sea en la parte escrita, entonces cómo lo articula, cómo empieza a entender, bueno, las oraciones, la sintaxis, el tema de la conexión de palabras y demás, y luego, y bueno, palabras y oraciones cortas, ¿no? También. Y luego cómo empieza, por ejemplo, cuando ya está en primero a tercero, luego de cuarto a quinto, cómo se van ajustando esos elementos y la complejidad y haciendo que el vocabulario cada vez sea mayor. Y es decir, los conceptos tienen que llegar y ajustarse, no solamente en visión de conceptos, sino también en prototipo. ¿Para qué? Para que precisamente permita una mayor construcción de información. Lo podemos visualizar muy al estilo de los Legos, de llegar a ir articulando elementos uno encima de otro. ¿Para qué? Para favorecer dicho procesamiento. Entonces, de acá, de este concepto puntual, pues me gustaría escuchar un aporte de algunos de los chicos. Por ejemplo, ¿en qué elementos consideran que pueden llegar a ocurrir, por ejemplo, para un niño de primaria, ya sea de primero a quinto primaria, en donde pues dice, bueno, y uno cómo llega y lo entiende ese tema de manipular la información, de comprender ese esquema del procesamiento del lenguaje aplicado en ese contexto, cómo se le viene a la mente? Entonces, bueno, estoy mirando ya el listado de los participantes. Han ingresado más chicos, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿quién quiere la palabra? O no sé si la profe Isabela me colabora ahí democráticamente escogiendo al que quiera participar. No sé si alguno de pronto quisiera aportar. Elegimos entonces a alguien al azar, como dice el profe. Sí, sí, tipo democráticamente. Ah, no, Bueno, para allí, Ricardo Alfonso, adelante. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Ricardo. Profe, no sé, nosotros estamos viendo ahorita por el lado del enfoque cognitivo todo lo que tenía que ver con las estrategias de afrontamiento, teniendo en cuenta pues, el andamiaje, la innovación, la adaptación, y pues justamente veía conexión con el tema que se está teniendo ahorita con el andamiaje, ya que usted explicaba pues, por la ideología de los Legos, que es ir formando una estructura a base de varios conceptos para formarlos. No sé, profe, y quería ver si usted nos contaba un poquito si esos conceptos que está formando con respecto a la comprensión del lenguaje, sí entrarían ahí en concordancia con esa teoría del Daniel para desarrollo del proceso cognitivo. Profe, no te escuchamos, ¿estás con el micrófono apagado? Ok. Pregunta de manera global. Sí, todos pudieron alcanzar a escuchar lo que mencionaba Ricardo. Es que yo alcancé a escuchar, pero hubo fragmentos que se perdían precisamente por el tema de como una segunda voz. Entonces, puntualmente, Ricardo, yo te comento si es, hacemos una recapitulación de los hechos o una puntuación de los hechos. Yo te comento lo que creí que entendí y tú me dices si sí era eso o si no. Entonces, me decías que el tema de lo que se veía en clase apuntaba que esa construcción de conceptos tiene que ver con elaboración de categorías de contenidos y que a su vez se conectaban con cómo la persona llega y voluntariamente toma una decisión para centrarse en algo, para recordarlo, para utilizarlo. ¿Sí es como eso lo que estabas preguntando? ¿Escuchan mejor? Primero confirmemos a ver si me escuchan mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Listo. Vale, perfecto.
No, profe, te comentaba que ahorita desde enfoque cognitivo y cognitivo-conductual estábamos viendo justamente algunas de las estrategias de afrontamiento como el andamiaje, la acomodación, la asimilación, y una de ellas, pues, de las que son más útiles en la terapia cognitiva-conductual, es el tema del andamiaje para la construcción pues, de los conceptos en los niños, en el proceso cognitivo. Y justamente, pues, revisando lo que estabas explicando, el lenguaje te preguntaba, que tú explicabas ahorita o hacías una analogía donde colocabas los legos como una estructura que se va construyendo pues obviamente para alcanzar el objetivo. Es algo similar a lo del andamiaje y te preguntaba si esos conceptos como los explican pues se relacionan directamente con esa estrategia y obviamente de qué manera nosotros como profesionales podemos llevar al tema de eso a temas aplicados, por ejemplo en la terapia en este caso. Ok, sí, de alguna u otra medida sí tendría que ver con el tema de la construcción de un andamiaje, porque se supone que dentro de lo que sería el andamiaje es una, digamos así, como una cama que te permite evitar que te permite ciertos conceptos o elementos básicos que son un punto de partida para que la persona vaya incrementando su formación y desarrolle un tema de mayor competencia, que sería la zona de desarrollo próximo. Eso sí lo estaríamos hablando desde la visión de andamiaje, desde la psicología cognitiva por Vygotsky, y que puntualmente apuntaría entonces a cómo vincularlo a un elemento, por ejemplo, de acompañamiento desde el factor educativo que uno puede llegar a realizar. Específicamente es cómo estructuro en función del diagnóstico que se haga del nivel de la competencia del muchacho, si es en caso infantil, de niños en primaria y de adolescentes o pubertad en lo que es bachillerato. Y específicamente se hace el diagnóstico para reconocer, bueno, cuál es el punto de partida de este chico en cuanto a sus competencias, cómo está cumpliendo con esos requisitos, teniendo en cuenta la edad en la que está y teniendo en cuenta el curso en el que está. Y a partir de ello, entonces, decir, bueno, cómo están también presentándose la forma o las estrategias pedagógicas por el profesor y hacer una transición. Por una parte, lo que el profesor está llegando a socializar, la forma en la que están los contenidos, es decir, los temas, y por otra parte es las estrategias pedagógicas que está empleando y a su vez cómo está particularizándolas de manera generalizada para toda la comunidad educativa, porque pues también es que depende, por ejemplo, en un salón de clases, muy probablemente el profesor tiene que hacer ciertas maromas y ajustes para llegar y hacer un sondeo global del grupo y diseñar estrategias que sean acordes al mismo contexto. Y en esa medida pues empieza a trabajar, ya que, por ejemplo, si después al chico lo envían por remisión y se hace acompañamiento individualizado, muy probablemente yo tomaría una parte global dentro de ese diagnóstico, el conocimiento de que lo que me dice el profesor, citaría también a los padres de familia, preguntaría con ellos a nivel de una entrevista puntualmente cómo se le da el tema del rendimiento académico y cómo ha ocurrido esos hitos del desarrollo, y después, dentro de la entrevista con el chico, podría verificar específicamente cómo se están dando parte del tema de la sensopercepción, que está percibiendo bien, que esté viendo bien, que no se esté fatigando, y que esa fatiga no sea puntualmente por factores visuales, por ejemplo, si es de tipo visual, o factores auditivos, que no se presente la dificultad por algo biológico. Y después empiezo a evaluar, por ejemplo, a nivel atencional, cómo se está presentando, teniendo en cuenta que la atención varía en función de la edad en la que está. Entonces, bueno, verificaría también cómo se está presentando el componente atencional y luego sí empiezo a diseñar acciones específicas. ¿Para qué? Para verificar dentro de los periodos de atención efectivas qué estrategias puedo utilizar para evocar o estimular, primero, el tema de la memoria, cómo organiza el contenido, ¿para qué? Para que después se almacene y pueda ser evocado en futuras oportunidades, y al hacer esa evocación pueda generar manipulaciones de esa parte desde el componente semántico en función de lo que se está esperando. Y eso se conecta entonces con las categorías, con esos esquemas mentales en donde yo llego y entiendo cómo lo está interpretando y cómo al momento de interpretarlo tengo que hacerle ciertos ajustes para que ese conocimiento cada vez vaya incrementándose. Entonces, en la medida en que yo entiendo cómo se está ejecutando, yo ajusto elementos que sean acordes a su edad y que sean también muy afín al canal de aprendizaje del chico. De esa forma, pues yo puedo permitir que él llegue a alcanzar o a desarrollar sus competencias respecto a ese componente. Entonces, Ricardo, pregunta, ¿con esa parte o desde ese ejemplo, desde lo educativo, da respuesta a tu consulta, o sientes que pues lo quería más a un enfoque clínico, pues te daría otra información que sería muy similar? Pero va por ahí, bajo esa línea. No, así, para Okay. El lenguaje se supone que se desarrolla todo a lo largo de la vida, pero según lo que tú estás explicando, se le da un énfasis especial en las primeras etapas que establecen ayer. Estamos hablando de la operacional,
Queríamos que hasta las concretas, porque se supone que en las formales ya debería haber un poco más, o ya debería estar más desarrollado el lenguaje, a pesar de que toda la vida se ha mantenido desarrollado, entiendo que se le daría énfasis en la etapa preoperacional y en la etapa de operaciones concretas. ¿Eso es correcto? Sí, claro, incluso desde la sensoromotora es importante entender que, por ejemplo, dentro de la sensoromotora, el niño como tal, el bebé, está llegando a articular ciertos sonidos que al principio no tienen ningún tipo de relación, los está asociando con elementos puntuales. En la medida en que el niño está comunicando, ya sea a través del llanto, de los silencios y demás, hacia la madre, a su cuidador inmediato. Entonces, él cambia al mirarla, pues directamente pues, su lenguaje. Él llega y puede sonreír, puede llorar, puede cambiar dentro del llanto, cambias el timbre como tal, o la forma en la que es el sonido como tal, y la mamá empieza a entenderlo. Ah, claro, me quiere decir esto. Y él poco a poco va haciendo gestos, y en la medida en que va creciendo, él va integrando elementos, por ejemplo, de tipo semántico, como el reconocimiento de un gesto, por ejemplo, puede ser el busto materno, o por ejemplo, puede hacer referencia a eso con comida. Entonces, por ejemplo, el biberón también depende de. Entonces, él cómo empieza a integrar o a generar aprendizajes por asociación en donde los diferentes estímulos representan algo puntual que él necesita para poder sobrevivir, y el acudiente está allí ¿para qué? Para proporcionárselo a la madre sí, el cuidador que genere el mayor vínculo afectivo y tenga mayor responsabilidad sobre el niño. Entonces, a eso es a lo que apuntan. Pequeñas edades empieza a ser mucho más sencillo, o sea, más sencillo, perdón, el vicio del lenguaje, llega a ser llega a ser muy sencillo, y en la medida en que va creciendo empieza a tener más complejidad porque empezamos a ajustar, que era lo que veíamos después, que en las otras etapas ya se van haciendo más elaborados los juicios y los procesamientos de la información. Claro. Bueno, no sé si quieren, o sea, otro chico quiera llegar a hablar como tal o alguna pregunta, y pues, antes de darle continuidad a la presentación. Por el momento no veo ninguna manito levantada. Ok, entonces vamos a ir dándole continuidad, y tendríamos entonces, dentro de ese propósito de categorías, básicamente decía que era para entender esas situaciones conocidas o nuevas, y que a su vez también tiene que ver con qué, con cómo se elaboran esas categorías dependiendo de su complejidad. Decíamos que eran simples para hacer referencia a conceptos, mientras que en las complejas ya son prototipos o son esquemas que permiten que puntualmente la persona pueda llegar y entender. Por ejemplo, en un caso puntual, los perros. Entonces, los perros son un tipo de animal, 4 patas, mamífero, de la familia canino o Canidae, creo que es que se llama. Entonces, ya tenemos una estructura del concepto, pero en las situaciones o en las categorías complejas entendemos que hay una serie de esquemas que son puntuales y que permiten decir, ah, bueno, entonces el perro tiene diferentes razas, y dentro de esas razas hay ciertas características específicas a nivel de su fisionomía y a nivel de el propósito, la funcionalidad por la cual fueron seleccionados a través de cría selectiva, y llegaron y buscaron esos cambios en su fisionomía que fueran de utilidad, o bueno, también hago cambios en fisionomía o cambios a nivel comportamental que eran necesarios para ciertas actividades específicas. Entonces yo puedo llegar a ir cada vez complejizando más esas categorías de información que me permiten entender entonces los diferentes conceptos. Y es clave porque ocurre de menos a más. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la etapa de sensoromotora, el niño, el bebé, pues empieza desde cosas muy sencillas, y no es como de que, ay, si él entiende que es el busto materno, que es la leche, que es la alimentación. No, él entiende básicamente que una figura en específico está asociada a un gesto, y ese gesto le da una respuesta puntual. Hay una circularidad que ocurre más o menos, si no me falla la memoria, después de los 6, 8 meses, que hay reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias. Pero las primarias son entre los 6 y los 8 meses, y luego empiezan a ir evolucionando en la medida en que empieza a dar cierta relación o consecuencia cada vez más lógica frente al proceso. Y en la medida en que va creciendo, pues va vinculando aún más elementos y se está convirtiendo en algo más complejo. Por eso también lo podemos ver, por ejemplo, cuando le pedimos a un niño que escriba un párrafo de una historia, que me cuente una historia. Un niño, por ejemplo, en primaria va a ser muy básico en cuanto a la narración de elementos, y casi siempre va a verse reflejado él mismo. Mientras que un niño, por ejemplo, de sexto bachillerato, muy probablemente va a vincular elementos adicionales y le va a dar un cierto rol o participación a más elementos de la historia. No es solamente él, porque ya dejó de lado ese comportamiento egocéntrico como tal, y deja una apertura a
los que están a su alrededor. Muy probablemente un adolescente pueda vincular más otros enfoques de tipo de interacción, de las emociones, empieza a hablar sobre cómo se sienten las personas, es decir, cada vez se van convirtiendo en esas categorías más complejas y que permiten enriquecer el discurso de cada individuo. Luego, dentro de los conceptos de la parte de la lingüística, que es clave llegar a mencionarlos, es por el tema de que a lo largo de la historia, incluso desde el 85 empiezan los estudios de manera muy formalizada y llega hasta el 2009, si citamos el libro de Cuetos Vega del 2018, y directamente todos tienen algo en común. Si nos fijamos, por ejemplo, en la diapositiva en donde está la sección de negrita, siempre apunta a decir que es, por ejemplo, mecanismos mentales que hacen posible usar el lenguaje. Graham, 1985. Luego, en el 90, hablan sobre conducta lingüística, que es cómo se aprende y se usa el lenguaje para comunicar una idea. ¿Tiene que ver con qué? Con producción, percepción, comprensión y el recuerdo del mismo contenido. Es decir, básicamente la anterior decía, mecanismo mental que hace usar el lenguaje. El otro es cómo ese mecanismo mental se va elaborando cada vez más para dar el proceso del lenguaje como tal. Luego estaría el tema de la psicolingüística, que es el del 2003 de Jay, y que apunta como un campo interdisciplinario, en donde se debe comprender cómo los profesionales de diferentes disciplinas tienen que trabajar en sincronía para poder entender la parte del lenguaje. Por ejemplo, el tema de terapia del lenguaje, uno buscaría que a un fonoaudiólogo, pero también tendría que buscar a un terapista ocupacional, o también tendría que buscar a un psicólogo, o también tendría que buscar a un fisioterapeuta, dependiendo de qué área específica tiene que llegar a trabajar para desarrollar la competencia, desde la parte de la percepción hasta la parte de la motricidad y la parte del procesamiento del contenido. Es decir, cómo se articula cada componente y cómo de manera integral se llegan a desarrollar acciones que permitan que puntualmente se desarrolle esa habilidad y que gira en torno a qué, pues puntualmente a cómo se produce, a cómo se procesa, cómo la comprende y la recuerda. Que de hecho, pues en el caso de Jay también hablaba de eso, de procesos necesarios para la adquisición, producción y comprensión. Y en el caso de Harley, del 2009, ya hablaba sobre el proceso implicado dentro del lenguaje y también hablaba de una comprensión, producción y recuerdo del lenguaje. Y para ir concretando esta primera parte, esta primera hora del encuentro, puntualmente tenemos lo que es la estructura, y aquí citaría al libro de Rosas Díaz, donde en su primer capítulo habla de tres autores que me parecen geniales, literal, lo que es Piaget, Vygotsky, y habla incluso de Humberto, y directamente hablaban sobre cómo se genera la estructura de ciertos elementos claves para el procesamiento de la información, ¿no? Y allí este gráfico, que es específicamente de la teoría de Piaget, me parece maravilloso porque directamente te estructura tres elementos claves que siempre se están dando en el procesamiento de los contenidos o el procesamiento de la información. El primer nivel, que son esas estructuras cognitivas, que apunta a que son sistemas de transformación, que pueden ser de tipo estructurado o de tipo estructurante, y que a su vez son temporales o atemporales. ¿Y qué quiere decir eso? Que básicamente esas estructuras cognitivas tienen dos formas o dos modalidades. Un esquema de acción, que es ese preparativo que yo utilizo para hacer algo, y el otro es la operación, que ya es la acción específica, y que para ejecutar cualquier tipo de acción yo tengo que llegar y estructurar conceptos que tienen que ser estructurados, valga la redundancia, o claves en cuanto a llegar y decir, bueno, esto qué es puntualmente la definición, luego aparte de la definición, qué características específicas tiene para estar dentro de ese concepto. Por ejemplo, una puerta la podemos ver como puertas de vidrio, las puertas de los de los carros, las puertas, por ejemplo, de los centros comerciales, las que se abren por sensor, las puertas de un avión, las puertas de, no sé, una iglesia, de una forma diferente completamente, las puertas que llevaban picaportes, que eran esas antiguas, las puertas que no llevaban picaportes. Entonces, llegar y estructurar, ¿qué? La estructura o estructurado es que existe un concepto y unas características específicas, y la estructurante es que cambia en la medida en que, ¿qué? En la que ocurren ciertos elementos puntuales y que deben de modificar ese esquema para ajustarse y decir, claro, eso es una puerta, ya sea que se corre de manera automática o ya sea que tenga una estructura totalmente distinta. Y el tema, por ejemplo, de que sea temporal o atemporal es que está suscrita a un tiempo específico. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la familia puede ser tanto temporal como atemporal.
¿Por qué? Porque puntualmente el tema de la temporalidad es que mi familia en este momento de mi vida es mi pareja, ya, y mi persona, ya somos esa familia. Mientras que, por ejemplo, la familia desde una perspectiva de que hace 12 años, puntualmente sería entonces mi hermano, mi papá, mi mamá, esa es la misma concepción de la familia. Y yo puedo entender que, por ejemplo, el tema de la estructura de la familia giraría en torno, por ejemplo, al artículo de la Constitución Política que dice que es la unión de dos personas en función de criar a sus hijos, en función de ser el núcleo de convivencia básico y construcción de la sociedad. Entonces, por ejemplo, ese es el concepto estructurado, pero es estructurante en la medida de que está sujeto a temporalidad. Mi yo, cuando tenía, por ejemplo, 14 años, tendría una concepción de la familia en donde giraba específicamente con las personas con quienes yo convivía, y luego cuando pasa el tiempo, es decir, sigue siendo temporal, pero transcurre el tiempo, se ajusta a una concepción de familia que estaría entonces con mi pareja y mi persona. Puntualmente, entonces, esa es la parte temporal, mientras que el componente temporal es que la familia es un núcleo o la definición esencial que cambia en función de las personas con las que yo convivo, pero que de manera global consiste en un tema muy, muy puntual o muy específico. Luego seguiría el segundo nivel, que son las funciones cognitivas. Y allí tenemos como lo que es la organización de todos los contenidos que nosotros realizamos a lo largo de ¿qué? De nuestra historia de vida, y cómo nos adaptamos a esa diferente información en función de qué, de nuestras necesidades y de nuestro entorno. Entonces, el tema de qué tan complejo o elaborado es mi lenguaje depende también de en qué entornos he estado, en qué sitios he estado, qué me ha permitido llegar a desarrollar la competencia o no me lo ha permitido, o cómo, por ejemplo, se ha incentivado cierta capacidad a nivel de pensamiento que se refleja luego en su lenguaje, precisamente para qué, para dar unos aportes en función de esas interacciones. Luego, entonces, en la parte de adaptación, tendríamos de que siempre va a ocurrir un equilibrio o un desequilibrio que facilita o favorece el proceso de adaptación de la información. ¿A partir de qué? De asimilación y acomodación de experiencias previas con nuevos contenidos. Y por último sería el contenido de la cognición, que gira en torno a cómo se integra por completo esa parte de la información que yo les decía a ustedes que está en esa construcción desde edades tempranas para llegar a abordar o interactuar en diferentes casos, que es ese contenido pragmático del contenido, que es lo que estábamos hablando, creo que fue en la tercera diapositiva, donde estaba el proceso de el procesamiento de la información de manera bidireccional, es decir, el fin último de toda interacción, que estaría en función de qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero transmitir, desde mi planeación a nivel mental hasta la organización del léxico necesario para poderlo producir y dar o enviar como tal un mensaje hacia mi público esperado, hacia mi audiencia. ¿Listo? Con eso, pues voy compartiendo referencias bibliográficas de esta primera parte y abro un espacio para el diálogo, para que podamos ir dialogando respecto a lo que se llegó a disertar desde esta primera parte del curso y luego, o de la clase espejo, y luego damos transición a mi compañera Isabela. Entonces, quedo atento a cualquier pregunta, se abren pues, los micrófonos y lo que quieran llegar a compartir o preguntar o comentar. Entonces, los escucho. Bueno, fui transportado a la época de pandemia en donde uno estaba en clase y literal era el grillito. Sí, sí, eso pasaba mucho. De acuerdo. Por acá, Luisa, adelante, Luisa. ¿Sabe? Bueno, cordial profesor, tengo una duda respecto al tema que se habla de las categorías que se forman. Hablando ya en un entorno y pues la vida cotidiana, estas podrían, al adquirir ya una categoría, digamos, compleja, como tal de lenguaje, podrían hablarse de estereotipos que se van formando. Sí, claro. Bueno, pregunta, ¿ya terminaste la pregunta o vas a agregarle algo más? No, profe, eso es todo. Ok.
Vale, sí, claro, y eso se asocia con un componente social. Por ejemplo, dentro de esta construcción de prototipos lo podemos articular también ¿a qué? A los imaginarios sociales o representaciones sociales que culturalmente están circunscritas en una interacción. Entonces nosotros todo momento vamos a estar dándole respuesta o estamos procesando la información a partir de ¿qué? De que tenemos una preconcepción. Teniendo en cuenta toda una historia de vida sobre algo, fortalecemos un concepto y fortalecemos aquellos elementos que se ajustan de manera estructurante y teniendo en cuenta elementos de la temporalidad puntual. Entonces, vamos a ir fortaleciendo una perspectiva y es innegable la construcción de ¿qué? De estereotipos que me permiten llegar y decir, tomo una precaución o tomo una acción frente a algo en específico. Entonces, sí, claro, no todo el tiempo lo estamos construyendo, pero es algo esencial. No, el que se construya no significa que se vaya a mantener, puede variar en función de que ocurran ciertos eventos puntuales que hagan que la persona cambie de parecer, ya sea por situaciones fortuitas o que sea, por ejemplo, a través de la misma consulta. Entonces, nosotros en consulta llegamos a cambiarle o a modificar elementos de cómo procesa la información, cómo le etiqueta o nomina puntualmente algunos conceptos o algunos elementos puntuales desde su discurso y lo ajustamos para que vaya cambiando sus condiciones frente a ese tema y a su vez cambia entonces el estereotipo que tiene y puede que probablemente deje de ser un estereotipo. Entonces, eso sería en cuanto de manera global. Luisa, tú me comentas si quedó clara la pregunta. Profesor, sí, muchas gracias. Vale, excelente. Bueno, ¿quién más quiere comentar o realizar alguna pregunta o un aporte? Ahí veo Lucy Michelle. Lucy, dale. Cordial saludo para todos. Bueno, en la parte en la que tú estabas hablando acerca de la educación como tal y los primeros grados que atraviesa el niño, sí se me hizo muy interesante porque dado que aquí se viene como a construir lo que vendría siendo el léxico y lo evaluaba mucho en una parte de cómo influye esa educación para ahora sí la construcción del lenguaje del niño a un futuro, porque con un niño, bueno, que estaba yo evaluando, veía que, digamos, para él decir verde o los colores decía monte o para decir rojo decía sangre. Entonces, cómo él crea eso, no se vendría dando el concepto como tal, sino cómo influye la educación que le están brindando al niño para también la construcción del lenguaje, ya aparte de todo lo que vendría siendo representación de objetos, asimilación, acomodación, ya al enfrentarse a un ámbito educativo, se veía muy permeada la forma de la educación al niño para ahora sí llegar a un futuro a la construcción del léxico. Sí, claro. Entonces, en esa medida, por ejemplo, pueden llegar y agruparse categorización de información o categorías de información en función de los colores. Entonces, coloca el color como elemento clave, un rojo bien grande, y asociados diferentes estímulos o diferentes objetos que asocian a ese color. De manera tal que el niño no solamente para definir el color no diga que es sangre o que diga que es monte, sino que diga es verde porque tienen estas características. Entonces, ahí vamos vinculando varios elementos y vamos adicionándole también el vocabulario en esa etapa. Y es muy importante que la corrección no sea de tipo coercitiva, sino que sea más bien tipo participativa. Entonces, por ejemplo, con canciones, con diferentes fotos, por ejemplo, hay unas que son muy chéveres que llegan y utilizan memofichas, las imprimen. De hecho, ahorita con todo el tema del desarrollo de las IA, hay páginas, por ejemplo, Bing Create, que crean imágenes y uno literal le puede colocar, le describe cómo hacer las categorías y le salen las imágenes en grandísimo y literal uno le dice, bueno, coloréalo con plastilina, con todo, entonces le permite que llegue y vaya asociando y siempre que sea acorde a esos elementos, porque también ocurre, por ejemplo, en etapas tempranas que lleguen y le dicen, no, vamos a colorear tal cosa y salen colores todos random, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen, vamos a colorear un cocodrilo y el cocodrilo normalmente es tipo verde y cuando vemos el cocodrilo como azul y yo, pues no, o sea, hay que llegar a clarificarlo, pues chévere que seas creativo, pero en esa etapa específicamente hay que llegar y ser muy didáctico y muy, digamos así, como atento a cómo el niño está interpretando la información, porque necesitamos que en ese momento de su etapa del desarrollo esté comprendiendo lo que sería acorde dentro de un contexto. Entonces, por un poco, cocodrilo no puede llegar y decir, no, a pintarlo de un color que no sea el verde o un color oscurito, porque pues no aplicaría.
Entonces ocurre con esos elementos, crear esas categorías y que el niño vaya visualizando que existen muchas más dentro de las que nos estaríamos agrupando bajo la etiqueta de colores, porque también los podemos agrupar con otras etiquetas. Entonces, Lucy, ¿te respondí la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Excelente. Bueno, creo que alcanzamos una última pregunta antes de darle la palabra a la profe Isabela. Entonces, con la expectativa, ¿quién quiere concluir esta primera parte del encuentro de hoy? Bueno, pareciera que fue con Lucy que se concluyó. Vale, excelente, no pasa nada. Y entonces, pues por ahora vamos a hacer entonces la transición a mi compañera, profe Isabela, tienes la palabra. Y tú me dices si puedes compartir la pantalla, no sé. Compartir. Sí, sí me deja. Excelente. Listo. Bueno, muchas gracias, profe Carlos, por tu intervención. Muchas gracias a los compañeros que participaron también por sus aportes. En esta segunda parte voy a, digamos, partir un poco del tema que estaba abordando el profe Carlos sobre la psicolingüística, el desarrollo del lenguaje, y me voy a enfocar en un aspecto particular sobre estos dos conceptos, y es la relación entre ambos. Por muchos años la psicología y los psicólogos se han preguntado por la relación entre lenguaje y pensamiento, porque cuando en la vida cotidiana, cuando pensamos, lo hacemos siempre mediante palabras, está siempre presente el lenguaje en nuestro pensamiento cotidiano. Entonces a veces nos cuesta separar ambos procesos, nos cuesta pensar en qué sentido el lenguaje quizá puede entenderse por sí solo y el pensamiento por sí solo, o si es que necesariamente están los dos siempre ligados e imbricados el uno con el otro. Así que me voy a centrar en ese aspecto en particular. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, la grabación de la reunión, así como las diapositivas del profe Carlos y las mías, se las podremos compartir luego de la clase para que ustedes puedan acceder a ese material. Bueno, entonces, para iniciar, introducir este tema de la relación entre ambos aspectos. Ya vimos con el profe Carlos algunas de las bases en los procesos psicológicos relacionados con el lenguaje y el pensamiento. En el caso del curso de lenguaje y pensamiento que venimos trabajando los chicos y yo, sabemos que necesariamente se basan o se imbrican los procesos psicológicos básicos mencionados por el profe en el proceso de la comprensión del lenguaje. La atención, la memoria, la percepción, son procesos que necesariamente pues, se encuentran en la base de la comprensión del lenguaje. Y el lenguaje y el pensamiento son aquellos procesos superiores bien interesantes porque nos hacen parte de nuestras características definitorias como especie, ¿cierto? Hacen parte de aquello que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, de otras especies similares como mamíferos superiores, entre otros. Entonces, es interesante pensar cómo se relacionan estos dos. Si existe un pensamiento sin lenguaje, si existe el lenguaje sin pensamiento, si necesariamente siempre van los dos. Y para ello, para iniciar a introducir este tema, les pido entonces su participación en esta pregunta. De los compañeros que están conectados, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que va primero el lenguaje o va primero el pensamiento? ¿Usted, cuál de los dos procesos como que se desarrolla primero, va primero en el ser humano, o si los dos se dan al mismo tiempo? Me gustaría que hiciéramos como un sondeo de ustedes qué piensan. Voy a abrir aquí para que luego veamos las teorías. Sebastián, adelante. Profe, pues según mi opinión y lo que pienso es que para poder haber un pensamiento también debe haber un lenguaje, ya que pues generalmente los seres humanos pensamos en nuestro idioma nativo, o sea, nosotros constantemente no estamos pensando en otro tipo de lenguaje o algo, sino como en lo que entendemos y lo que sabemos. Entonces, me imagino yo que deberíamos de un lenguaje para poder llegar a pensar. Entonces tú dices que primero el lenguaje, porque siempre que pensamos lo hacemos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje cotidiano, entonces primero sería el lenguaje. Muy bien, Sebastián. Sí, ¿Qué piensan los demás? Sí. Dale, Sebastián, y luego Juanita, y luego Ana. Adelante, Ana.
Listo, profe. Profe, bueno, yo pienso que el lenguaje sí viene siendo como después del pensamiento. ¿Por qué? Porque uno como ve a los bebés pensando en, ay, necesito tal cosa. Entonces eso no es un tipo de pensamiento. Pues digo yo, no sé. Ajá. Ya veo, tú dices que incluso antes de adquirir el lenguaje, los bebés igual tienen desarrollado cierto tipo de pensamiento, por ejemplo, los Sí, sensoriomotriz, ese tipo necesito de tal cosas. cosa, sí, sí, Listo. como representación de alguna necesidad o así. Perfecto, Ana. Entonces vamos, Sebastián decía primero el lenguaje y luego pensamiento y Ana dice lo contrario. Juanita y luego Joana. ¿Qué dicen ustedes? Profe, yo pienso que primero iría el pensamiento y después el lenguaje. Porque, por ejemplo, no sé, una niña que está jugando con sus muñequitas tal vez no sabe hablar, pero en su mente tiene un mundo de que sus muñequitas están jugando, están haciendo X cosas. Entonces, desde mi punto de vista, creo que primero iría el pensamiento. Gracias, Juanita. Similar a la posición de Ana. Joana, adelante. Bueno, yo también me voy con que primero pienso y luego es bien el lenguaje, porque pues finalmente también el lenguaje es una forma, el pensamiento es una forma de lenguaje que no siempre es consciente, pues porque los bebés no lo hacen conscientemente, no piensan conscientemente que tienen hambre, pero siempre está como su forma de comunicación, que también viene siendo un lenguaje, pero primero lo piensa y después lo aprende como a hablar o a comunicarlo con las palabras. De acuerdo, gracias, Joana. Y Valentina también alzó la mano. Adelante, Valentina. Profe, pues contrario a mis compañeros, yo pues no opino como tal que uno suceda primero que en otro, sino que por así decirlo, yo considero que no sé si será muy acertado, pero considero que por así decirlo, que en cierta manera ambos como que por así decirlo se desarrollan juntos. Porque sí, los niños como tal no tienen un lenguaje de chiquitos, pero tienen, por así decirlo, formas de ellos externalizar sus necesidades ante los cuidadores. Y, por ejemplo, teniendo en cuenta la referencia que hizo una de las compañeras de que pues cuando no sé, cuando las niñas juegan con muñequitas, ellas como que pues sí, las mueven y todo eso, pero yo siento que internamente para ellas como que hay una especie de diálogo, de comunicación entre ellas y también como por así decirlo, volviendo a lo de los bebés, siento que por así, ya habíamos dicho que como tal los niños chiquitos no tienen como un lenguaje, sino que tienen como una forma de comunicarse. Entonces, como que viéndonos por ese lado, me parece que estos dos procesos, lenguaje y pensamiento, se desarrollan al tiempo y obviamente son necesarios ambos. Porque, por ejemplo, las personas sordomudas nunca desarrollaron, como por así decirlo, un lenguaje, pero eso no quiere decir que ellas no piensen, ni que tengan como que la capacidad de como que en sus mentes como que desarrollar, por así decirlo, las interacciones, como que qué dice uno y qué dice el otro. De acuerdo. Muchas gracias, chicos, por su participación. Así como ustedes lo dicen, esta ha sido una pregunta que ha inquietado a los psicólogos desde los inicios de la psicología, que todavía está vigente la indagación sobre la relación entre estos dos procesos. Y las tres posiciones que que plantearon ustedes en esta breve discusión, se sostienen de acuerdo con la teoría de la cual estemos partiendo. Hay algunas teorías que plantean que el enfoque, digamos, principal que se le da al abordaje de esta pregunta de si va primero el lenguaje o el pensamiento, casi siempre la solución que se le da es pensando en el desarrollo de los niños, tal y como ustedes lo hicieron, en el desarrollo del ser humano, cuál de los dos se presenta primero o si son los dos, como decía Valentina. Entonces, ambos, las tres posiciones, como les digo, hay autores que soportan cada una de esas tres posturas. La primera es aquella que dice que va primero el pensamiento antes que el lenguaje, un poco sustentado en el argumento que ustedes mencionaban. Y es que necesariamente antes de adquirir el lenguaje, antes del niño poder hablar, antes del niño poder expresarse en palabras o haber desarrollado su capacidad de verbalización, y digamos, su simbolización en términos de la cultura, lo que implica pues ese proceso de simbolización, ya el niño tiene un pensamiento,
pues porque si entendemos ese pensamiento como ese procesamiento continuo de la información, pues el niño desde que nace está en ese procesamiento de la información, recibe estímulos del mundo exterior, los procesa, genera respuestas adaptativas frente a esos estímulos, entonces habría un pensamiento en ese sentido, aunque no habría un pensamiento propiamente en palabras, puesto que aún no se ha desarrollado el lenguaje. Hay otras posturas, esa es una primer abordaje, que ya vamos a ver de a qué autores corresponden y de qué postura se parten cada uno. Hay una segunda postura en la cual se considera que el lenguaje está antes que el pensamiento. Esta es una postura que plantea que el lenguaje va más allá del pensamiento porque va más allá de lo individual. El lenguaje como construcción colectiva, como proceso que ya estaba presente en la cultura en donde nace el niño, siempre va a estar primero y es donde el niño va a llegar y va a desarrollar su pensamiento acorde a ese lenguaje o a esos símbolos que encuentra en el mundo exterior y con los cuales se relaciona. Entonces, hay una segunda postura, ya vamos a ver los autores, que dice que primero está el lenguaje en tanto constructo social, en tanto siempre ha existido un lenguaje, un poco lo que decía Sebastián al inicio, siempre está la lengua materna en la cual somos criados, en la cual nos desarrollamos y con base en ello es que desarrollamos nuestro pensamiento. Entonces, en ese sentido iría primero el lenguaje. También hay una tercera postura que sería la que mencionaba previamente Valentina y es aquella que dice que los dos necesariamente están imbricados y los dos de alguna manera se dan al mismo tiempo, ¿cierto? Porque al ser procesos psicológicos superiores que requieren de un desarrollo previo en el niño, entonces el pensamiento se nutre del lenguaje a la vez que el lenguaje nutre al pensamiento. Entonces es como si hubiera una interrelación de los dos. Entonces, dependiendo de la postura teórica de la cual partamos, podemos decir, tanto cualquiera de las tres posturas que ustedes dijeron, que va primero el pensamiento o bien el lenguaje, o que son interdependientes. Sin embargo, cada una de las posturas, digamos, parte de lugares distintos o de argumentos distintos para sostener dicha posición. Entonces, la idea es que desarrollemos esos argumentos para ver a ustedes cuál de ellos les suena más o les parece más que tiene más coherencia. La primera postura, como les digo, es aquella que dice que el pensamiento depende del lenguaje. Vamos a ver un corto videito que les traje acá. Se llama Cómo nuestra lengua moldea la forma de pensar. Es una charla de té, realmente dura 15 minutos, pero estos 2 minutos y medio son como los más importantes. Y nos explica cómo culturalmente hay diferentes lenguas que generan diferencias en la forma en cómo se percibe la realidad y cómo, así como lo mencionaba Sebastián al inicio, cómo la lengua materna en la que nacemos y somos criados realmente diferencia en mayor o menor grado, digámoslo así, la percepción que tenemos acerca del mundo. Entonces veámoslo porque es una de las posturas pues, que ha desarrollado la lingüística a propósito de esa relación. Lo voy a poner y ustedes me dicen si se escucha el audio. Does the language we speak shape the way we think? ¿Se escucha el audio? Sí, sí se escucha, mi profe. Gracias. Veámoslo entonces. Does the language we speak shape the way we think? These are the Kuuk-Thaayorre people. They live in Pormpuraaw at the very west edge of Cape York. In Kuuk-Thaayorre, they don't use words like left and right. And instead, everything is in cardinal directions, north, south, east, and west. And when I say everything, I really mean everything. You would say something like, oh, there's an ant on your southwest leg. Or move your cup to the north-northeast a little bit. In fact, the way that you say hello in Kuuk-Thaayorre is, which way are you going? And the answer should be north-northeast in the far distance. How about you? People who speak languages like this stay oriented really, really well. They stay oriented better than we used to think humans could. We used to think that humans were worse than other creatures because some biological excuse, oh, we don't have magnets in our beaks or in our scales. No, if your language and your culture trains you to do it, actually you can do it. Lots of languages have grammatical gender. So every noun gets assigned a gender, often masculine or feminine, and these genders differ across languages. Could this have any consequence for how people think? Actually, it turns out that's the case. So if you ask German and Spanish speakers to, say, describe a bridge, like the one here, bridge happens to be grammatically feminine in German, grammatically masculine in Spanish. German speakers are more likely to say bridges are beautiful, elegant, these stereotypically feminine words, whereas Spanish speakers will be more likely to say they're strong or long, these masculine words.
Languages also differ in how they describe events. In English, it's fine to say, he broke the vase. In a language like Spanish, you might be more likely to say, the vase broke, or the vase broke itself. If it's an accident, you wouldn't say that someone did it. In English, quite weirdly, we can even say things like, I broke my arm. Now, in lots of languages, you couldn't use that construction unless you are a lunatic and you went out looking to break your arm and you succeeded. People who speak different languages will pay attention to different things depending on what their language usually requires them to do. And that gives you the opportunity to ask, why do I think the way that I do? How could I think differently? And also, what thoughts do I wish to create? Bueno, volvamos acá a la presentación. Me parece interesante esta postura que vemos en el video porque realmente, tal y como lo mencionaba Sebastián, vemos una diferencia en mayor o menor grado, una diferencia significativa en la manera en cómo percibimos los sucesos, los eventos y los fenómenos de acuerdo con la lengua materna en la cual hemos sido criados. Como lo veíamos en el video, una lengua materna, por ejemplo, que se maneja o que prefiere los puntos cardinales para describir la ubicación geográfica de la persona, permite o favorece que esa cultura, por ejemplo, las personas se sientan mucho más ubicadas en el tiempo y en el espacio y que tengan un mayor manejo de esos puntos cardinales y de las ubicaciones geográficas de las cosas y de las distancias. Cosa que en nuestro caso, por ejemplo, que nuestra lengua materna es el español, no necesariamente estamos entrenados o criados para esa ubicación geográfica tan precisa y fácilmente nos perdemos en las direcciones o nos cuesta ubicarnos según los puntos cardinales, no distinguimos muy bien el norte del sur o el oeste del occidente. Entonces, digamos que hay diferencias allí en cómo percibimos las cosas y los sucesos. De alguna manera modifica la percepción que tenemos de la realidad. O como lo mencionaban allí en el ejemplo de los géneros, ¿cierto? De los sustantivos. No es lo mismo percibir un objeto de la realidad tal como el sol de forma masculina que femenina, o de forma neutra, como lo hacen, por ejemplo, en el idioma inglés, ¿cierto? Hay algunas diferencias en los atributos que le otorgamos a esos objetos, a esas cosas, a esos sustantivos, solo por el hecho de nombrarlos de cierta manera, ¿cierto? Y de que hemos sido criados en una cultura en particular y en una lengua materna en particular que implica toda lo que llaman una cosmovisión, es decir, implica una percepción general o global de ciertos aspectos de la realidad distintos de otros. Esta postura me parece interesante, la que veíamos en el video, porque es la que nos permite sostener que hay una predominancia del lenguaje por encima del pensamiento, ¿sí? Corresponde a este segundo punto que vemos acá en la diapositiva. ¿El pensamiento depende del lenguaje o es producido por este? Esta postura que veíamos en el video es defendida o es sustentada por varias teorías. Por ejemplo, el constructivismo social, que dice que construimos activamente, según la cultura, la realidad en la que vivimos y la percepción de dicha realidad. Y también otra teoría que ya se desarrolló fue propiamente dentro de la lingüística, que creo que es de la que parte, en este caso, la conferencista que vimos, llamada la hipótesis de la relatividad lingüística, que empezó a desarrollarse o empezó a estudiarse más o menos con experimentos a partir de los años 2000 y se encontraban estas diferencias entre lenguas. Algunas diferencias eran bastante notorias, como veíamos allí en el video. Interesante, por ejemplo, el hecho de que en el español podemos usar un sujeto indefinido para nombrar un sujeto, un suceso, perdón, como cuando se dice uno piensa que tal cosa o se piensa que tal cosa, es un sujeto indefinido, ¿cierto? No implica que yo diga que yo soy la persona que pienso eso o que usted es la persona que piensa eso, no se nombra directamente al sujeto en primera o en segunda persona, mientras que en el inglés, como veíamos allí, es necesario hacer uso del sujeto, ya sea de primera persona o en segunda persona, para nombrar el hecho o el acontecimiento. Entonces, en español podemos decir algo como se rompió, ¿cierto? Como si un objeto se hubiera rompido por sí solo, se hubiera roto por sí solo,
Mientras que en inglés es necesario usar un sujeto para decir quién fue la persona que lo rompió en este caso. Entonces, quizá podríamos preguntarnos si eso tiene alguna implicación en la manera en cómo percibimos la realidad, en cómo asumimos los acontecimientos, en cómo incluso observamos nuestra responsabilidad dentro de un suceso, no sé, de pronto en la comisión de un crimen, como veíamos allí en el caso del video. Entonces, quizá eso podría variar en grados la manera en cómo interpretaríamos y abordaríamos la realidad. Entonces, esta hipótesis de la relatividad lingüística lo que plantea es eso. Plantea que las lenguas, al tener diferencias entre sí, nos hacen percibir la realidad de un modo distinto. Sin embargo, y eso es cierto, como lo veíamos pues previamente con los ejemplos, sin embargo, también esta hipótesis de la relatividad lingüística digamos, ha sido cuestionada o plantea un límite en el sentido de que hay ciertos elementos en todas las lenguas del mundo que son propios no ya de un idioma como tal, sino propios del lenguaje. Por ejemplo, el hecho de que en todas las lenguas se comparta que existe una estructura gramatical correcta para expresar un hecho, una realidad, por ejemplo, el sujeto, el verbo y el predicado. El hecho de que en todas las lenguas, por ejemplo, se compartan cosas básicas de la percepción de las formas o de los colores. Hay lenguas que introducen más variedad de colores, por ejemplo, que otras, o más tonalidades. Por ejemplo, lenguas que tienen nombres diferentes para las diferentes tonalidades de azul, que si es azul más claro, que si es azul más oscuro, que si es azul con un tono de blanco o con un tono de gris, diferentes nombres para dichas tonalidades. Sin embargo, cuando se han estudiado las diferentes lenguas, también se han dado cuenta de que hay elementos básicos que se comparten en cada una de ellas. Es decir, que por ejemplo los colores primarios se distinguen y tienen nombres específicos en todas las lenguas conocidas. Entonces, estos elementos, digamos, comunes de los diferentes idiomas nos hacen preguntarnos si el lenguaje sí depende, si el pensamiento, perdón, sí depende completamente del lenguaje. O si es más bien, como decíamos al inicio, una influencia, pero una influencia gradual, ¿cierto? No es lo mismo, por supuesto, tener una lengua materna que otra. Sin embargo, solo por el hecho de ser seres humanos y de tener nuestra característica definitoria que es el lenguaje, compartimos cosas con otros seres humanos que también poseen lenguaje. Así hablen otra lengua distinta. Es por ello que entre las distintas lenguas, a pesar de que hayan diferencias, hay posibilidad de traducción, ¿cierto? Siempre se puede traducir un mensaje de una lengua a otra. A pesar de que algunos elementos de ese mensaje puedan perderse porque son propios de esa lengua y no se conocen en la lengua a la cual se va a traducir, sin embargo hay elementos básicos que se sostienen en ambas. Por lo cual, el lenguaje, digamos, como estructura gramatical, como sistema simbólico, como característica definitoria del ser humano, se mantiene o se sostiene más allá del idioma. O sea, tiene características generales que se sostienen más allá del idioma. Esta ha sido un poco la crítica a esta hipótesis de la relatividad lingüística, según la cual, digamos, el pensamiento en su completitud no depende del idioma, no depende de la lengua en la que hablemos, pero se sostienen algunos elementos de esta postura, y es lo que veíamos en el video. Se sostiene que hay una diferencia en la percepción de los acontecimientos, hay una gradualidad en cómo varía la atribución que le hacemos a las cosas, las características de los objetos, de acuerdo con la lengua materna. Pero esta determinación, digamos, no se da en su completitud, porque también en el lenguaje como tal, independientemente del idioma que hablemos, hay elementos comunes que son básicos de todas las lenguas, que se sostienen en todas las lenguas y que permiten la posibilidad de transmitir y traducir un mensaje de una lengua materna o de una lengua, pues un idioma a otro, ¿sí? Entonces, esa es la primera postura, pues que nos plantean los autores. Y es una postura, como les digo, que surge por un lado del constructivismo social y por otro lado de la lingüística. Hay muchos estudios de la lingüística que se dedican a estudiar estas diferencias entre las lenguas.
Esta sería la postura que plantea lo que algunos de ustedes dijeron al inicio: el lenguaje está primero o tiene una predominancia por encima del pensamiento. El lenguaje, en este caso, entendido como los idiomas o las lenguas. Sin embargo, como vimos también al inicio, como hablamos ahorita, hay otras posturas también posibles. Estas posturas que están en estos últimos 2 punticos de la diapositiva son las posturas ya más propiamente psicológicas, las de 2 autores que ustedes por supuesto han escuchado y que mencionaba también ahorita el profe Carlos, las de Piaget y Vygotsky. Son las posturas propiamente psicológicas, que a partir del desarrollo de la psicología cognitiva nos permitieron preguntarnos cuál era esa relación entre lenguaje y pensamiento. Antes de entrar entonces acá en esas últimas 2, que son las de Piaget y Vygotsky, hablemos de una primera aproximación a ese estudio del lenguaje y del pensamiento en los inicios de la psicología. En los inicios de la psicología, como saben, surge la perspectiva conductista, en donde la psicología, al intentar ser una ciencia natural, digamos, se niega a estudiar los aspectos internos del ser humano. Entonces se niega a estudiar la mente, se niega a estudiar, digamos, la conciencia o el pensamiento como tal. Entonces, en sus inicios, la perspectiva conductista, cuando le planteaban el problema del lenguaje y del pensamiento, se le preguntaba cuál es la relación entre el lenguaje y pensamiento, se centraban en la explicación únicamente del lenguaje. Porque, como ustedes han escuchado previamente, el conductismo en sus inicios, pues le interesa más la explicación de la conducta observable, de lo que se puede ver, de lo que se puede modificar, de lo que se puede observar, de lo que es más medible, cuantificable y observable. Y el pensamiento, pues, era una de esas características que no eran observables y que hacía parte del mundo interno, pues, del sujeto. En ese caso, no se da privilegio al estudio del pensamiento, sino únicamente al estudio del lenguaje. ¿Qué plantea el conductismo sobre el lenguaje? Plantea que el lenguaje es una conducta, tal y como pueden ser otras conductas, que es modificable mediante el medio ambiente, que se aprende mediante la imitación y el refuerzo y el castigo que tenemos en nuestro medio ambiente, y que es una conducta que no tiene su origen directamente en lo mental, que no tiene su origen directamente en el pensamiento, sino que es una conducta refleja, digámoslo así. Es una conducta refleja que se permite por los reflejos, pues, de la laringe y los reflejos del sistema fonatorio, que cuando a nivel biológico estamos preparados para hablar, pues es una respuesta que emitimos frente a un estímulo, en donde nos piden una comunicación y emitimos una respuesta en el desarrollo del niño. Entonces, como les digo, esta perspectiva conductista fue en los inicios, previo, digamos, al surgimiento de la psicología cognitiva y de los autores Piaget y Vygotsky, que vamos a ver a continuación, y se centraba únicamente en estudiar el lenguaje. Se centraba en estudiar el lenguaje como conducta, no se centraba en estudiar el pensamiento porque consideraba que los aspectos internos del sujeto no debían ser estudiados o que no eran importantes para su estudio, sino únicamente los aspectos exteriores. Sin embargo, de la perspectiva conductista hay varias cosas que se rescatan para el proceso de adquisición del lenguaje. Y creo que también lo mencionaba ahorita el profe Carlos. Para el aprendizaje del lenguaje se requiere de aspectos relacionados con el condicionamiento. Por ejemplo, se requiere de generar estímulos adecuados para obtener una respuesta en el niño. Se requiere, por ejemplo, de guiar al niño en la pronunciación de ciertas palabras difíciles. Todo este proceso se puede entender como un proceso de condicionamiento operante, en el cual se ofrecen al niño refuerzos para aumentar la probabilidad de que adquiera un léxico apropiado, de que desarrolle adecuadamente el lenguaje. Entonces, si hiciésemos una evaluación de la perspectiva conductista, podríamos decir que efectivamente aporta elementos interesantes para evaluar el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, sobre la relación entre lenguaje y pensamiento, se queda corta en la explicación del pensamiento, puesto que no considera los aspectos internos. Entonces únicamente estudia el lenguaje como una conducta, como respuesta a un estímulo determinado. Aunque sí funciona de esa manera y se puede, digamos, moldear y modificar de acuerdo con refuerzos y castigos, se requiere también de una explicación del pensamiento, que es lo que posteriormente nos va a aportar luego la psicología cognitiva, en el estudio de la mente específicamente y del pensamiento.
para complementar esa relación con el lenguaje, ¿sí? Entonces, digamos, esa perspectiva conductista no se centra tanto en explicar el pensamiento, sino únicamente el lenguaje. Entonces, aquí en la pregunta que teníamos al inicio, si va primero el lenguaje y el pensamiento, la perspectiva conductista respondería que únicamente existe el lenguaje o únicamente el foco de interés está en la explicación del lenguaje. Entonces no habría lugar pues como a esa pregunta sobre cuál de los dos sería primero. Obviamente sería el lenguaje porque ese es el foco de explicación de la teoría. Eso sobre estos primeros dos punticos de la diapositiva, en los cuales entonces vemos la perspectiva lingüística, como les digo, que da privilegio al lenguaje en el sentido de las lenguas o los idiomas, y la perspectiva conductista que también da un privilegio al lenguaje en el sentido de que lo estudia como conducta observable y no estudia los procesos internos asociados a este. Estas dos serían entonces las primeras explicaciones respecto a esta relación entre lenguaje y pensamiento. Ya las explicaciones, como les digo, más propiamente psicológicas, las encontramos con el desarrollo de la psicología cognitiva y específicamente en Piaget y Vygotsky. La psicología cognitiva, como saben, lo que hace es explicar el pensamiento o explicar la mente humana, el funcionamiento del pensamiento a partir del procesamiento de la información. Entonces ya el pensamiento va a tomar un lugar protagónico dentro de la explicación de la mente humana, o sea, es equivalente pues a la explicación de la mente humana, y ese proceso de pensamiento es un proceso de procesamiento de la información, valga la redundancia, que se recibe una información del exterior, se procesa de acuerdo con digamos, unos esquemas previos que se tienen allí, y luego se genera una respuesta de acuerdo a ese procesamiento de la información. Por eso, de acuerdo con la psicología cognitiva, la respuesta que se emite frente a un estímulo varía de sujeto a sujeto. Es una respuesta singular, puesto que depende no necesariamente del estímulo que se recibió, es decir, de la información que se ingresó, sino que depende del procesamiento interno, del pensamiento, que ocupa un lugar fundamental pues en la mente humana, que puede ser racional y a veces también irracional en ese procesamiento. Entonces, dentro de la psicología cognitiva, los dos autores en los que nos vamos a centrar, que establecieron las bases para pensar a esta pregunta de la relación entre lenguaje y pensamiento, son Piaget y Vygotsky, ya también trabajados, mencionados por el profe Carlos previamente en su intervención. El primero es Piaget. Tal y como lo mencionaron previamente, Piaget lo que plantea es un desarrollo entogenético del ser humano, ¿cierto? A partir de una serie de etapas. En la teoría de Piaget tenemos que el lenguaje hace parte de la segunda etapa del desarrollo del niño, o se adquiere o se desarrolla, pues, es un logro de la segunda etapa del desarrollo del niño. La primera etapa, de los 0 a los 2 años, es la etapa sensoriomotriz, en donde el niño se enfoca en desarrollar sus esquemas sensoriomotrices, de perfeccionar su sensibilidad, adquirir la motricidad necesaria para aprender a caminar y adquirir cada vez más destrezas a nivel físico. En la segunda etapa del desarrollo, según Piaget, la etapa preoperacional, el logro principal que tiene el niño es la adquisición del lenguaje. Es donde el niño aprende a hablar, pero no solamente aprende a hablar, sino que aprende, digamos, que el mundo, además de estar constituido por objetos reales, es también un mundo simbólico, un mundo de símbolos. Aprende a relacionarse con los símbolos, empieza a jugar, empieza a fantasear, juega, reproduce situaciones de la realidad en el juego, ¿cierto? De forma simbólica, y empieza a adquirir una cantidad de herramientas, ya no solo físicas, y motrices, sino también de tipo simbólico, para manejarse con ellas. Estas herramientas simbólicas se van perfeccionando en el desarrollo de los esquemas mentales en las siguientes dos etapas, en las operaciones concretas y en las operaciones formales, de acuerdo con la edad del niño. Según ello, entonces, podemos decir que a la pregunta de si va primero el lenguaje o el pensamiento, Piaget plantea, tal y como también lo dijeron algunos de ustedes, que va primero el pensamiento, ¿sí? Va primero el pensamiento en el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque las etapas que plantea Piaget desde el nacimiento
implican para el niño el desarrollo de esquemas mentales. Es decir, desde el inicio de la vida, desde el nacimiento, el niño piensa, ¿cierto? Es capaz de pensar. ¿De qué manera? Según la etapa en la que se encuentre. El pensamiento de los 0 a los 2 años es un pensamiento particularmente y específicamente sensoriomotriz, basado en lo sensoriomotriz. No es un pensamiento simbólico, no es un pensamiento abstracto todavía, no es un pensamiento teórico, sino que es un pensamiento basado en lo sensoriomotriz. Es un pensamiento que comprende la causa y el efecto, que desarrolla la motricidad para afianzar los esquemas mentales existentes, lo que conocemos acerca de esa etapa. Entonces, ya existía el pensamiento en el niño antes de existir el lenguaje, antes de adquirir el lenguaje. Piaget parte como de ese punto de vista más individual en el desarrollo del lenguaje y del pensamiento, porque lo que le interesa es explicar el desarrollo ontogenético de los niños, ¿cierto? Cómo van adquiriendo esa serie de habilidades de acuerdo con la etapa en la que se encuentren. Entonces, según Piaget, el lenguaje, dicen los autores, depende del pensamiento y lo refleja, ¿sí? El pensamiento es lo que es transversal, siempre está presente en el desarrollo del niño y el lenguaje es un logro más, digámoslo así, es un logro muy importante, un logro importantísimo, el manejo y el uso de los símbolos y la comprensión del símbolo, pero es un logro más en el desarrollo del niño, al fin y al cabo. Es el logro propio de la etapa preoperacional, pero no es el único, digámoslo así, no es el único logro que tiene el niño dentro de su desarrollo. Entonces, el lenguaje deja de ocupar ese lugar fundamental que tenía en las dos teorías anteriores y pasa a estar subordinado al pensamiento, en la teoría de Piaget. Primero está el pensamiento, porque el pensamiento es con lo que se nace, la base para el desarrollo de los esquemas y lo que siempre está presente. Y el lenguaje es un logro más dentro del desarrollo del niño, específicamente que se da en la segunda etapa del desarrollo, la etapa preoperacional. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser ni el logro más importante ni el único logro del desarrollo en el niño. Es un logro de más dentro de ese proceso transversal del pensamiento y el desarrollo de los esquemas mentales. Entonces, en ese sentido, el lenguaje depende necesariamente del pensamiento y lo refleja. El lenguaje está subordinado al pensamiento, ¿sí? Recuerden, en un punto de vista individual, porque vamos a ver en el siguiente autor, en Vygotsky, que depende desde el punto de vista, según lo veamos, y desde el punto de vista individual o social, eso va a cambiar, eso va a cambiar. Entonces, en un punto de vista individual, si tomamos el niño antes de que adquiera el lenguaje, el niño ya podemos decir que piensa mediante sus esquemas sensoriomotrices. Tiene un pensamiento en imágenes, tiene memoria, sensación, atención, percepción, lo que veíamos previamente, cuenta con la capacidad para el desarrollo de los símbolos, aunque todavía no lo haya adquirido, no lo haya desarrollado, porque no se encuentra aún en la etapa necesaria para ello. Entonces, en ese sentido, está subordinado el lenguaje al pensamiento en Piaget. Por su parte, la siguiente postura de las dos, digamos estas dos últimas, diría yo que al ser las propiamente psicológicas y propias de la teoría cognitiva, son las más importantes, ¿cierto? Son las más importantes de esta relación entre lenguaje y pensamiento. Entonces, la siguiente sería la Vygotsky. Vygotsky, digamos, pedagógicamente, casi siempre uno cuando comenta la teoría de Vygotsky, la hace por oposición a la de Piaget, porque es muy curioso que ambos autores, digamos, en la base de la psicología cognitiva, tuviesen una postura contraria frente a la relación entre lenguaje y pensamiento. Entonces, Vygotsky, a diferencia de Piaget, de nuevo otorga ese privilegio y esa importancia al lenguaje por encima del pensamiento. Dice, en principio, que si tuviéramos que responder a la pregunta de si va primero el pensamiento o el lenguaje, para Vygotsky iría primero el lenguaje y segundo el pensamiento. De nuevo cambia pues ese orden o esa prioridad de ambos procesos. ¿Por qué? Porque Vygotsky, a diferencia de Piaget, tiene un punto de vista sociocultural, ¿sí? Parte de un punto de vista de lo social o de lo colectivo. Ya no está enfocado únicamente en explicar a ese niño en particular y cómo ese niño va desarrollando sus propias habilidades y sus propios esquemas mentales, sino cómo un sujeto en general interactúa con lo social y en esa interacción con lo social adquiere o incorpora
habilidades o capacidades que previamente estaban afuera, que previamente eran externas, y él lo que hace es internalizarlas, ¿sí? Entonces, a esa pregunta, Vygotsky responde, va primero el lenguaje antes que el pensamiento, por lo que hablábamos en un inicio, porque según Vygotsky, el lenguaje es social, el lenguaje hace parte del repertorio cultural y sociocultural del grupo en el cual ingresamos cuando nacemos. Entonces el lenguaje ya estaba, el lenguaje era primero porque el lenguaje ya estaba, incluso antes de que el niño naciera, ¿cierto? Ya estaba presente en ese grupo social. Lo que hace el niño es, cuando nace, empiezan a ingresarlo poco a poco a ese grupo social por medio del lenguaje y por medio del uso de los símbolos, y él lo que hace es internalizar ese proceso que previamente era externo o que previamente estaba afuera. Antes existía el lenguaje, pero porque el lenguaje era externo, y en un segundo lugar existe el pensamiento porque, digamos, el niño incorpora o internaliza ese lenguaje y lo hace parte ya de su propio repertorio de conductas. Deja de ser algo externo que no entiende y con lo que se relaciona, a ser algo propio que él incorpora y que lo va internalizando de su propio modo en particular. Entonces, normalmente se entienden como posturas antagónicas, la de Piaget y Vygotsky, como si fuesen posturas antagónicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada uno está partiendo de lugares distintos o de perspectivas distintas para la explicación de los procesos. Piaget está partiendo de un punto de vista únicamente individual o reforzado pues en lo individual, mientras que por su parte Vygotsky está partiendo de un punto de vista sociocultural, en donde lo más importante son los símbolos que ya estaban presentes en ese grupo social y que el niño los toma y los incorpora a su propio pensamiento. Entonces, ¿qué dice Vygotsky? Pensamiento y lenguaje en el niño como tal, en el sujeto, digámoslo así, inicialmente pueden entenderse como actividades independientes. Sin embargo, en el momento en que el niño empieza a adquirir el lenguaje, tal y como lo mencionaba Valentina en su intervención al inicio, pensamiento y lenguaje se vuelven es como si se volvieran uno solo, se vuelven dos caras de una misma moneda, digámoslo así. Ya cuando adquirimos el lenguaje, ya no podemos hablar de un pensamiento sin lenguaje, porque ya van a estar siempre los dos presentes de manera conjunta, sin poderse separar cada uno de forma independiente. Pero en un inicio eran independientes. El lenguaje era externo, el niño todavía no había internalizado el lenguaje, y es solamente en el momento en el que empieza a adquirir el lenguaje que se vuelve uno con el pensamiento. Y por eso es que decíamos al inicio que esta pregunta era muy pertinente en la psicología, porque en la adultez y en la vida cotidiana, cuando pensamos en el lenguaje y en el pensamiento, siempre que pensamos, pensamos en palabras. Cuando pensamos, lo hacemos mediante el lenguaje. Es como si los dos a veces se combinaran o fuesen una sola cosa. Eso es lo que dice Vygotsky, que en el momento en el que el niño adquiere el lenguaje y se hace parte de su repertorio de esquemas mentales y de conductas, pensamiento y lenguaje dejan de ser independientes y pasan a ser casi que una sola cosa o dos caras pues de una misma moneda, de un mismo proceso. Entonces, les traje un cuadro comparativo de estas dos posturas principales de Piaget y Vygotsky, que considero pues puede ayudar a entender un poco más las diferencias entre ambos, a su vez que el punto de vista, como les digo, más allá de considerarlos como posturas antagónicas, ambas teorías pues se sostienen, son sostenibles, pueden dar una respuesta a la pregunta de la relación entre lenguaje y pensamiento, pero es porque parten de puntos de vista distintos y hacen énfasis en aspectos distintos de la relación entre estos dos elementos. Entonces, repasemos cada una de las posturas de estos dos autores respecto al lenguaje y al pensamiento. Piaget, por su parte, como vimos en la postura básica sobre estos dos procesos, considera que el lenguaje expresa el pensamiento, tal y como lo dijimos. El lenguaje está subordinado al pensamiento, puesto que el pensamiento es lo más importante, lo más transversal, lo que el niño tiene desde el nacimiento y que va a seguir teniendo pues, en el desarrollo de sus etapas. Dice Piaget que el lenguaje permite confrontar el propio pensamiento con el de los pares y lleva a la coordinación de puntos de vista con los de otros, lo cual enriquece el pensamiento del niño. Piaget le otorga gran importancia
para el desarrollo del lenguaje a la interacción con los pares, a la interacción, en el caso del niño, la interacción con los niños de su misma edad, sus compañeros, ¿cierto? A la interacción con los niños de su misma edad, puesto que dice que es en esa relación con los pares que sentimos esa necesidad de comunicarnos y a partir de ese desequilibrio que nombra Piaget, realizamos esos procesos mencionados por el profe Carlos previamente de asimilación y acomodación, y es esa necesidad de adaptación la que nos lleva a desarrollar adecuadamente el lenguaje o fortalecer el desarrollo del lenguaje. Entonces son los pares los principales actores que nos llevan o que nos motivan a ese desarrollo del lenguaje para poder expresar nuestros pensamientos, conocer el punto de vista del otro, enriquecer nuestro pensamiento con el otro, porque recuerden que para Piaget la adaptación es un proceso de interacción mutua, en donde yo modifico el mundo exterior a partir de mi acción y de mi forma de ser activa frente a los demás sujetos y a los demás objetos, a la vez que soy modificado en mis propios esquemas mentales con esa misma interacción. Entonces, en ese proceso de interacción mutua, se favorece el desarrollo del lenguaje en la interacción con los pares, según Piaget. Por su parte, de acuerdo con Vygotsky, el lenguaje permite a las personas comunicarse y con ello establece dos focos. Establece un foco a la comunicación misma y a la forma del mensaje. Dice Vygotsky que el lenguaje está presente en el trabajo y reflexión conjunta de la persona con alguien más capaz en la actividad realizada. Se avanza en el trabajo y la reflexión cada vez con menos ayuda del otro. El pensamiento se enriquece en las actividades con otros porque se inserta a la persona en actividades de su grupo social. Como decíamos ahorita, en la postura de Vygotsky se pone el énfasis o el foco en el aspecto social, ¿cierto? O en el aspecto psicosocial del desarrollo del lenguaje. Entonces, en un principio, contamos con herramientas simbólicas con las que interactuamos en el grupo social en el cual estamos, en la familia, con los padres, cuando los padres le hablan al niño, por ejemplo. Y poco a poco el niño va internalizando y va estableciendo la capacidad de pensar por sí mismo usando estas mismas herramientas que él mismo internaliza e incorpora, que antes estaban presentes en lo social. Entonces, por eso es que dice que el pensamiento se enriquece con las actividades con otros. La interacción privilegiada, esto lo vamos a ver a continuación, pero la interacción privilegiada que establece Vygotsky para el desarrollo del lenguaje es aquella que se da con personas más avanzadas que el niño, ¿cierto? No como para Piaget, que la interacción más privilegiada o más importante era con los pares, con los compañeros de la misma edad. En el caso de Vygotsky, la interacción privilegiada va a ser con mayores, ¿sí? O con otros niños compañeros que estén más avanzados en el proceso de adquisición del lenguaje, porque son ellos los que van a presentar al niño las herramientas que necesita para poder desarrollar adecuadamente ese lenguaje. Necesita de otro que, digamos, sabe más, conoce más o tiene más experiencia para que le brinde las bases suficientes para él poder apropiarse de esas herramientas, primero de forma externa y luego de forma interna. Vygotsky explica esto de manera muy clara cuando dice que, por ejemplo, el niño cuando va a aprender una nueva habilidad, el niño primero la habla y después la piensa. En ese sentido es primero el lenguaje, como les decía ahorita, y segundo el pensamiento. Cuando el niño va a aprender una nueva habilidad, por ejemplo, amarrarse los zapatos, ¿cierto? Cuando al niño le están enseñando a que aprenda a amarrarse los zapatos, primero el niño tiene que decirlo antes de poderlo pensar, ¿sí? En ese sentido, el pensamiento es como una especie de habla internalizada, dice Vygotsky, el pensamiento como habla internalizada. Entonces el niño habla, ¿sí? Se le enseña, por ejemplo, a amarrarse los zapatos con una canción y el niño repite esa canción, habla. En la medida que habla, realiza la acción, combina esa habla, ese lenguaje con una acción. Solamente mediante la repetición de esa acción y de esa habla es que el niño internaliza ese proceso. Y ya en un segundo momento, el niño puede amarrarse los zapatos repitiendo la canción en su mente
o repitiendo los pasos y el proceso para amarrarse los zapatos en su mente, como pensamiento, ¿sí? Por ello, para la definición de pensamiento para Vygotsky es el habla internalizada. Primero hablamos y después pensamos, ¿sí? Necesitamos decir las cosas, repetirlas y posteriormente es que las podemos incorporar e internalizar. Ya el niño en un segundo momento, sin tener que decirlo, ya de forma silenciosa, puede realizar la acción solamente a nivel mental, ¿sí? Pues tiene la capacidad de haber internalizado la acción de tal manera que solo repitiéndola a nivel mental la puede desarrollar también en la práctica. Entonces, por eso es que, como les digo, son posturas distintas. Piaget dice necesariamente primero está el pensamiento, Vygotsky dice necesariamente primero está el lenguaje. Como les comentaba, en este segundo criterio, la actividad privilegiada para cada uno, en el caso de Piaget, la actividad privilegiada para el desarrollo del lenguaje son las actividades con pares, es decir, interacciones simétricas entre niños de la misma edad, ¿sí? O niños que tienen las mismas habilidades, que han adquirido el mismo nivel de habilidades de desarrollo del lenguaje. Mientras que para Vygotsky la actividad privilegiada es con adultos o bien con otras personas más capaces, es decir, interacciones asimétricas entre personas que saben, tienen un nivel distinto de conocimiento, porque esas interacciones asimétricas, dice Vygotsky, son las que van a permitir el concepto que él propone de zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Aquellos aspectos que el niño no es capaz de hacer por sí mismo, pero que sí puede llegar a desarrollar en tanto interactúa con otra persona más capacitada que él, que le brinda las bases suficientes para él poder adquirir esa habilidad por sí mismo, ¿sí? Entonces, son estas interacciones asimétricas el foco principal o la manera principal, la estrategia principal mediante el cual el niño va a poder favorecer esa zona de desarrollo próximo. Sobre el origen de la relación entre pensamiento y lenguaje, Piaget menciona que hay una elaboración comprensiva de apropiación y adecuación a la demanda social que cada uno hace. Como les decía ahorita, para Piaget, la adquisición del lenguaje, así como la adquisición de cualquier tipo de esquema mental, se da a partir de un proceso de desequilibrio en el que buscamos la adaptación mediante la interacción con nuestro entorno, modificando el entorno externo con nuestras acciones a la vez que modificando nuestras propias esquemas mentales a partir de eso que recibimos, esa información nueva que recibimos de ese entorno. Entonces es porque el entorno social nos demanda el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, que podemos adquirir este proceso. Es por una demanda o un desequilibrio que siente el sujeto que lo lleva a desarrollar este esquema mental. Por su parte, Vygotsky, sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje, plantea que hay un razonamiento derivado de la interacción y de la actividad comunicativa con otros. Entonces, al niño se le habla, ¿sí? Al niño se le habla desde el nacimiento, incluso sin él entender. Ya en un segundo momento, como les decía, el niño ya emplea su propio pensamiento, emplea su propio razonamiento para comunicarse con otros voluntariamente y deliberadamente. Pero en un primer momento son herramientas externas al niño que todavía no han sido internalizadas. ¿Qué idea tiene cada uno sobre el pensamiento? Piaget plantea que el pensamiento se alimenta del mundo y de la interacción social, pero continúa siendo una manera personal de razonar. Como les digo, a Piaget el punto de vista que más le interesa es el punto de vista individual, porque lo que plantea es una teoría ontogenética del desarrollo del niño como sujeto, digamos, individual. Para Vygotsky, la idea del pensamiento es que es una forma en que cada uno interioriza la actividad con otros, que tiene significado en los grupos sociales de referencia, ¿sí? A Vygotsky no le interesa explicar el pensamiento como esquemas mentales, le interesa más explicar el pensamiento como internacionalización de las interacciones sociales y de las actividades sociales que antes eran externas al niño y que en un segundo momento le sirven al niño para pensar y razonar por sí mismo. En la idea sobre el lenguaje, para Piaget tenemos que el lenguaje es una de las múltiples formas de expresión simbólica del pensamiento. El lenguaje, como les digo, es un logro más en el desarrollo del niño. Por supuesto, un logro muy importante, súper importante. Sin embargo, no el único. Es uno entre los múltiples formas de expresión simbólica o logros importantes del desarrollo de un niño o de un sujeto. Por su parte, en Vygotsky tenemos que su idea sobre el lenguaje es que es la expresión simbólica, es decir, no es una expresión simbólica entre otras, es la expresión simbólica la más importante, la privilegiada.
de interacción social entre los seres humanos. Entonces hay una predominancia del lenguaje por encima del pensamiento en Vygotsky. El lenguaje es la forma de expresión simbólica, es la definición, la característica definitoria del ser humano para su interacción social. Es lo que nos permite desarrollar nuestro pensamiento, como decían algunos de ustedes al inicio. No solo es un punto más del desarrollo, es el punto más importante. El punto más importante en tanto que nos lleva a internalizar los aspectos que previamente habían sido externos en ese proceso de lenguaje y pensamiento. Muy bien, este cuadro resumen acerca de las dos teorías. Con ello entonces finalizaría yo mi intervención. Voy a dejar de compartir acá. Me gustaría saber, como para cerrar, ¿cuál de las dos teorías psicológicas que vimos de Piaget y Vygotsky de pronto les llamó más la atención? ¿Les parece que es más apropiada para explicar la relación entre lenguaje y pensamiento o una combinación entre ambas? ¿Qué piensan? Profe, yo creo que una relación entre ambas sería lo más ideal porque miremos que con la relación entre iguales que propone Piaget sería importante para el niño, pero también es necesaria la relación con superiores para tener un conocimiento nuevo y a veces hasta mejor. Sí, de acuerdo. Quizás se pueden combinar las estrategias propias de ambas perspectivas para favorecer un mejor desarrollo del lenguaje. Para favorecer un mejor... Y si, digamos, uno se interesa más por una que por otra, tener en cuenta que cada una parte de una perspectiva distinta, pero no contradictoria. Siento que no necesariamente tienen que ser ambas contradictorias, puesto que una se enfoca más en lo individual y la otra en lo social. Entonces, ambos elementos, pues, son necesarios en el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Bien, no sé si hay más comentarios sobre estas teorías de Piaget y Vygotsky. Ricardo. Sí, profe, bien, si usted bien lo comentaba hace un rato respecto al conductismo, es el principal responsable de darle su papel de ciencia a la psicología como tal. También gracias a ese conductismo se planteaba que la ciencia es que somos una ciencia interdisciplinar, la psicología. Por lo mismo, y en consecuencia de eso, a eso que nombraba ese conductismo, aquí se muestra ese relacionamiento interdisciplinar que nos muestra que una teoría nueva en la psicología no entra para desplazar de teorías anteriores o autores anteriores, sino para complementarse al entendimiento pues, de lo que es el objetivo central de la psicología, que es entender, en este caso sería ese pensamiento y lenguaje, o de por sí todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con la mente, con la conducta, con el comportamiento del ser humano. Entonces sí considero que se relacionan perfectamente cumpliendo con esos criterios que establece la psicología como ciencia, aportando por una parte ese conocimiento básico que brinda Piaget al interrelacionarse con personas iguales a su mismo nivel, pero también aportando pues con la teoría de Vygotsky ese crecimiento, y si lo analizamos en el contexto actual de adultos, muchas veces para usted poder generar un crecimiento exponencial necesita exponerse a ambientes o a personas que sepan más que usted, de lo contrario el aprendizaje se ve truncado. Entonces si lo vemos, obviamente ambos conceptos son básicos, solo que contribuyen a una parte diferente de la formación del ser humano como tal y a sus esquemas de aprendizaje. De igual manera, profe, tanto al profe Carlos como a usted les agradezco mucho su tiempo, su tutoría y nada, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención. De acuerdo, las teorías no tienen que ser antagónicas, no se reemplazan entre sí, sino que permiten aportar a la construcción pues, del saber de la psicología como ciencia, y uno puede combinar estrategias para promover, en este caso, un mejor desarrollo del lenguaje o para permitir una amplitud mayor en la propia formación, el propio pensamiento. De acuerdo contigo. No sé si de pronto hay algún comentario adicional sobre el tema. En caso de que no, entonces con ello estaríamos finalizando por el día de hoy. El profe Carlos, no sé si estás por ahí para que entonces hagamos el cierre. De mi parte, agradecerte mucho por el espacio, por siempre compartir este espacio de clases espejo, que siempre ha sido muy fructífero, por la invitación y la participación de tus estudiantes y de parte de nosotros siempre
siempre estaremos dispuestos a participar de estos espacios. Vale, mi profe, muchísimas gracias a ti también. Realmente estas disertaciones son un espacio directamente de construcción de conocimiento en torno a el reforzar elementos como el pensamiento y el lenguaje, y es maravilloso poder tener esa articulación interinstitucional. Y no, pues nada, chicos, gracias a ustedes también por toda su participación. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que tengan feliz tarde. Obviamente, feliz Chao. tarde para todos. Muchas Después gracias, de hasta luego. Isabela, pues la grabación para que ustedes puedan verla y la Gracias, profes, listo, así quedamos. Chao y que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.